consultar lo que se hable hoy sobre la temática. Muy bien. Eh, Importantísimo, dentro de los procesos que hemos desarrollado, algunos han desarrollado muy bien las actividades, algunos pues, han tenido algunas dificultades, pero a los que me han pedido por el correo, yo muy amablemente o por el Skype los he atendido en la medida que pueda, les voy respondiendo sus interrogantes. Ya sea por el interno, me buscan está en la invitación a la web, y acceso a Skype. Primero que todo voy a compartir, les doy la bienvenida a todos, que espero que aprovechemos este espacio. Me avisan si ya ven mi máquina, por favor, me confirman. Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Vamos primero que todo, el día de hoy, a hablar sobre la guía de la tarea 3. Un tema bien interesante. Hoy en día este tema va muy de la mano con lo que la empresa está buscando. Está buscando desarrolladores que manejan muy bien el Python y tengan una lógica. Ustedes ya están dando esa primera brecha básica para empezar a manejar un lenguaje como este, con los fundamentos algorítmicos que vamos a ir aprendiendo. En el día de hoy voy a explicar en este primer momento pues, la guía. El puntaje máximo de esta actividad son 125 puntos. ¿Y en qué consiste? Es construir aplicaciones informáticas que requieren el uso de estructuras básicas de programación, de acuerdo con los requerimientos del problema y sintaxis del lenguaje de programación seleccionado. En nuestro caso, pues va a ser Python. ¿Y en qué consiste la actividad según la guía? Dice, se ingresa al entorno de aprendizaje, realizar lecturas correspondientes. Usted tiene que hacer muy detalladamente, eso se lee 1, 2, 3 veces hasta que uno entienda bien lo que pide. Va a haber también en 2 secciones, hay un trabajo colaborativo. Muchos de ustedes, perdón, como en esta web, no solamente están aquí mis participantes, sino que también podamos utilizar, digamos, las buenas prácticas de trabajo grupal. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos como muy en cuenta. Entonces, ese trabajo colaborativo tiene como objeto aprender los conceptos de Python básicos, como son la instalación, las variables, las constantes, los tipos de datos, los operadores, las condicionales. Sin embargo, hoy en la web se va a tocar este tema, entonces para ustedes se van a beneficiar y lo van a complementar con estos conceptos, que es bien importante. Dice que cada estudiante elija un tema y participa en el foro de la actividad para socializar lo que comprende el tema, y para realizar esta actividad se deben explorar diferentes fuentes de información. Hay que hacer una salvedad. Muchos de ustedes, los que están en la sala y los que van a escuchar esta grabación, saben de que pues, el trabajo colaborativo es importante. Muchos manifiestan ciertos problemas porque de pronto no, algunos estudiantes son un poco más lenticos en el proceso de empezar a trabajar. Yo entiendo todas esas razones. Sin embargo, en la medida que puedan, traten de trabajar en equipo, porque cuando uno empieza ya a desarrollar software, el trabajo fundamental hoy en día con las metodologías ágiles de desarrollo de software, el trabajo en equipo es fundamental. Veo que algunos toman el liderazgo, algunas de las que están aquí, algunos de los que están acá, les gusta tomar el liderazgo del grupo y eso es muy importante. Entonces ténganlo como claro ese punto. Ojalá en lo posible trabajarlo en grupo. Pero si definitivamente golpean la puerta y no se la abren a muchos del grupo, lo hacen individual, o sea, uno entiende, porque yo no me voy a quedar como estudiante ahí varado porque mis compañeros no trabajan, no, pues yo hago todo la participación, digo, muchachos, mire, muchos han creado Sky, muy buenos, han tomado el liderazgo, y tocan la puerta, pero si no la abren, ¿qué hacemos? Entonces, en ese aspecto, pues lo hacen individual, pero en la medida que se pueda, ojalá lo puedan hacer en grupo. Muy bien, hay que tener en cuenta, pues como ya lo saben, las normas, en el formato A7, y hay que hacerlo pues de acuerdo a esto, crear, como hicieron el anteriormente, pues un trabajo con la portada, incluyendo
los que participaron, el desarrollo, las referencias, ¿sí? Si hacen a partir de un software como Canva, pues ponen el link, el Genial o el que hayan utilizado y los publican el archivito en Word y yo lo que hago es abrir ese archivito. Ahora, sí me facilita mucho la calificación porque me he dado cuenta que solamente publica uno y al final, entonces yo briego, ¿será que sí participó? ¿Será que no? Ojalá todos este mismo archivo que crea uno solo, se lo presten al siguiente compañero, los que participaron, para que todos lo tengan. Entonces yo abro y digo, ah, sí, sí lo hice, ahí están los nombres de todos. Porque yo quería pues que fuera uno solo, pero es que me di cuenta que para la calificación briega uno un poco porque busco el archivo y no lo encuentro y por ahí al final alguien lo subió y entonces así está ahí y yo tengo que ir calificando. Entonces, ese como esa salvedad. Dice que un estudiante publique la presentación en el entorno de evaluación. Sí, pues uno, pero si pueden, en la medida, cada uno de ustedes pues tiene el archivito y lo publica junto con la aplicación del taller que van a desarrollar en Python. Muy bien. El segundo, si hay preguntitas al final de la sesión de hoy, tomen nota, las vamos a hacer. Para ir avanzando y vamos creando pues todos los escenarios. La segunda sección es el trabajo individual. Para el trabajo individual, cada estudiante selecciona un grupo de los ejercicios algorítmicos. Anexo, que ya los vamos a ver, tarea 3. Y adicionalmente aquí en el OBI, perdón, aquí en el OBI de la actividad, yo creo que ya la mayoría vio el OBI, muy importante porque es de la primera parte. Obviamente que yo aquí lo repaso en la web de hoy, pero sí es importante, por favor, de que se haga eso, de que ustedes revisen con tiempo el OBI para que les explique todo el proceso. Muy bien. Para el envío de esta actividad, después de ahorita que explico el anexo, se debe crear pues un archivo comprimido en formato zip, como dice ahí, colocando la tarea, 3 separado con underscore, primer nombre, underscore y el apellido, y la suben por el entorno de evaluación. Eh, es importante aclarar que muchos de ustedes yo les retroalimento la actividad y eso está bien, pero por favor, no esperen de que me mandan 4 o 5 veces, sí, yo les ayudo y voy, pero yo tengo muchos más estudiantes de ustedes y y no alcanzaría a revisarle a todos. Si yo les doy una primera retroalimentación y ya que están, ya váyanse al entorno de evaluación, pero no esperen que de una vez les califique en el foro. En el foro son preguntas puntuales, pero lo que se envía en el entorno de evaluación es esto, la tarea final para que yo allá ponga la nota. Muchos han cometido el error de que no me colocan nada en el entorno de evaluación y entonces, ¿cómo así? No hizo la tarea y resulta que me la mandó y yo recuerda que los últimos 2 o 3 días yo ya no reviso foros porque yo ya empiezo a calificar. Esa es otra cosa importante. Hay una retroalimentación hasta cierto momento, porque yo después empiezo el ciclo de calificación y entonces no veo esa participación. No la alcancé a ver porque yo ya entro a calificar a todos ustedes. Entonces, esto es importante que lo tengan como muy claro. ¿Correcto? Entonces, ahora bien, miremos los anexos. Tenemos grupo 1, 2, de acuerdo al grupo seleccionado. Entonces, ustedes escogen del grupo un grupo de estos dentro del grupo. Y dice, profe, compañero, yo voy a hacer el desarrollo del grupo 2, como lo hicieron. Entonces, tienen que hacer estos ejercicios hasta el cuarto. Cada uno hace 4 ejercicios. Obviamente en Python. Entonces, por ejemplo, dice la escuela EGNA de la UNAD está desarrollando un estudio para aplicar el cambio climático en su ciudad. Para esto le ha pedido su ayuda en la construcción de un programa que solicite la temperatura de los últimos 5 días y muestre el promedio. Son ejercicios sencillitos, pero hay que hacerlos en Python, que la idea es que lo vamos a aprender. De los un poquito más complicaditos son el del if-else, que lo vamos a hacer hoy, unos ejemplos, y el if y el else, donde hay unas pruebas lógicas que no son del otro mundo. Ustedes pueden, si quieren, hacen primero el algoritmo en PSI y después lo pasan a Python para que les facilite el proceso.
recuerden una buena práctica que yo como ingeniero les doy a mis estudiantes, no solamente en esta universidad, sino en otras universidades que yo dicto las mismas materias, algoritmos, desarrollo en web, etcétera. Es tener claro qué me dan en un ejercicio, qué elementos me dan, qué me piden en ese ejercicio y cómo lo hago, pero a veces empezamos al revés. Yo siempre insisto en eso. Primero hay que identificar qué me dan. Ah, que me dan, por ejemplo, en el primer ejercicio. Dice que se solicita, me dan unas temperaturas, me dan unos días. ¿Y qué me piden? Pues el promedio. Pero si yo empiezo, ya, ¿cómo calculo el promedio? Sí, pero no, ¿qué es lo que me están pidiendo? Pues que me están pidiendo una temperatura de 5 días y que muestre el promedio. Entonces, yo saco el promedio, pues tengo que ir entre 5 días para sacar el promedio de las temperaturas que ingresan. Entonces, fíjense, eso es importante que lo tengan muy claro. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar ya en el contexto. Todos estos son ya los ejercicios, ya ustedes analizarán allá y es el primero que se confiesa es el primero que coge el grupo. Ustedes los cogen y todo. Bueno, hay un punto importante en la presentación que ustedes tienen que armar la carpetica. Yo siempre armamos la carpetica. Dice tarea 3. Tengo el anexo, la guía, los instaladores, instalo Visual, como lo dice el OBI, que ustedes tienen que hacer, instalando el Python y el Visual Studio Code. Yo ya lo hice, aquí lo tengo, yo lo abro y listo. Pero vamos a mirar aquí en la presentación. ¿Están viendo ya la presentación? Pregunto, ¿ya la pueden observar? Sí. Perfecto. Sí, Entonces señores. vamos a iniciar con el proceso. La agenda de hoy es bien interesante. Aprovechenla hoy, los que están en sala, y desvaquear el video para los que no van a estar en sala si lo van a ver después. Vamos a ver una introducción a la programación en Python, la instalación y configuración como un barrido de lo que ustedes van a ver en el lobby de la guía, que es un video que ustedes tienen que ver, por dicho, casi obligadamente para que les quede muy bien todo. Variables y constantes de Python, tipos de datos, operadores y las condicionales de Python. Entonces vamos a entrar en materia porque esto es bastante largo. Vamos a ver cuánto el tiempo ojalá nos alcance. Introducción a la programación en Python, primero que es un lenguaje, ¿sí? Como todos sabemos, es un lenguaje, un idioma para muchos. Hay un lenguaje o máquina natural donde ustedes van a aprender una sintaxis y que consta de un alfabeto, un conjunto de símbolos utilizados para formar palabras que determinan el idioma. Por ejemplo, el alfabeto latino pues es el inglés, el sirio para el ruso, el kanji para los japoneses. Va a haber un alfabeto especial que tienen que ir aprendiendo. Hay un léxico, también conocido como el diccionario, un conjunto de palabras que el idioma ofrece a sus usuarios. Por ejemplo, la palabra computadora proviene del diccionario inglés, mientras que ABCD son una palabra que escribe en el chat. Y así como cualquier léxico, pues tiene una forma de escribirse. También hay una sintaxis, que son un conjunto de reglas, y ojo que esto es importante en los lenguajes de programación, tienen que aprender muy bien una sintaxis, que esto es con comilla, que va el punto y coma después, que hay que meter un espacio, que hay que meter un paréntesis, hay que tener esos elementos formales que se le escriben, o informales, escritas o interpretadas intuitivamente y utilizadas para precisar si una determinada cadena de palabras forma una oración. Por ejemplo, soy una serpiente, es una frase sintáctica correcta, mientras que yo serpiente soy una, no lo es, porque no entiendo. Fíjense, si yo digo soy una serpiente, para el caso de Python, entonces si yo digo yo soy serpiente, soy una, no entiendo. Por eso la sintaxis tiene que ser muy cuidadosa. La semántica, un conjunto de reglas que determinan si una frase tiene sentido. Por ejemplo, me comí una dona, tiene un sentido, pero una dona me comió bien. Entonces, la semántica es muy importante. Necesitamos de un lenguaje en que los humanos pueden escribir sus programas y un lenguaje que los computadores pueden usar para ejecutar los programas. Por eso se utilizan los lenguajes de máquina y lenguajes naturales. Tales lenguajes son a menudo llamados lenguajes de programación de alto nivel, y Python es uno de ellos. Son algo similares a los naturales. Usan símbolos, palabras y convenciones legibles para los humanos, como dice el texto. Programa escrito en lenguaje de programación de alto nivel
se llama código fuente, en contraste con el código de máquina ejecutado por las computadoras. El mismo archivo que contiene el código fuente se llama archivo fuente. Ustedes me van a entregar a mí en su proyecto el código fuente de Python. Aquí hay un carretazo bastante grande, pues, de lo que forman los programas. Yo se les dejo después de esta presentación, se las compartiré. El programa fuente se traduce más, sin embargo, esta ley debe repetirse cada vez que se modifique el código fuente. Entonces, si diseñamos programas, la máquina ahora puede cómo el programa realiza la traducción y compila. O sea, yo cojo el programa y cómo al compilar el programa, cómo lo ejecuta y lo interpreta. Esto es importante que lo tenga todo. O cualquier usuario del código puede traducir el programa fuente cada vez que se ejecute. El programa se realiza, este tipo de transformación se denomina intérprete, ya que el intérprete del código cada vez que esté destinado a ejecutarse también significa que no puede distribuirse el código fuente tal como está, porque el usuario final también necesita interpretar lo que ejecutó. Eso es importante, lo que hay que tener en cuenta. Tenemos en sí qué es Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, orientado a objetos y de uso generalizado con semántica dinámica que se utiliza para la programación de propósito general. O sea, para cualquier ámbito de desarrollo ustedes van a utilizar el Python. Y aunque puede que conozcas el Python como una gran, o el Python como una gran serpiente, porque eso fue, digamos, los inicios, el nombre del lenguaje de programación Python proviene de una vieja serie de comedia de la BBC llamada Monty Python Flying Circus, mira donde se inició. En el apogeo del éxito, el equipo de Monty Python estaba realizando sus escenas para una audiencia en vivo en todo el mundo, incluso en Hollywood. Dado que Monty Python es considerado como uno de los dos nutrientes fundamentales para programador, el otro es Pisa. El creador de Python nombró el lenguaje en honor del programa de televisión. Fíjense cómo inició el Python. Como le decía, Python es un lenguaje de alto nivel, pues es importante y tenerlo como muy claro cómo fueron sus inicios. ¿Quién creó Python? Este señor, Guido van Rossum. Una de las características sorprendentes de Python es el hecho que en realidad es el trabajo de una persona. Por lo general, los grandes lenguajes de programación desarrollados y aplicados por grandes compañías que emplean a muchos profesionales. Y debido a las normas de derecho de autor, es muy difícil nombrar cualquiera de las personas involucradas en el proyecto Python, es una excepción. Sapien lo dice él solo. No hay muchos idiomas cuyos autores son conocidos por su nombre. Python fue creado por este señor, nacido en 1956. Es en Haarlem, en los Países Bajos. Por supuesto, Guido Ransom no desarrolló y evolucionó todos los componentes. Es importante. ¿Cuáles son los objetivos de Python? En 1999, Guido van Rossum definió sus objetivos. Era un lenguaje fácil, intuitivo, poderoso, de código abierto, comprensible, adecuado para tareas cotidianas. Es bien importante que lo tengamos. Va a ser muy sencillo, es más fácil programar esto en Python, muchas cosas que en otros lenguajes. Vámonos con la instalación, aunque ustedes van a ver el video, pues hay que instalar los elementos requeridos, es el Visual Studio Code, es una herramienta libre, que es un IDE de desarrollo, no solamente para que yo pueda escribir programas Python, sino yo, por ejemplo, dictando clases de PHP, de algunos otros lenguajes, yo puedo desde ahí desarrollar. Puedo trabajar JSON, JavaScript, C++, Java, etcétera, dentro de Python. Entonces, aquí uno puede entrar a la página de Python para que, donde dentro del Visual Studio, como Python como tal, como una extensión de desarrollo. ¿Qué digo extensión? Porque yo puedo, como extensión puedo desarrollar en JavaScript, en JSON, HTML, CSS, todas las diferentes, mayoría de lenguajes como IDE de desarrollo. Obviamente que necesita uno al Visual Studio instalarle, cuando vean el video, unos componentes para que cuando lo ponga a ejecutar, él sepa que, oiga, yo voy a programar en Python o en PHP, tengo que instalarle esos componentes.
Entonces, se instala el Visual Studio Code, ¿correcto? Lo descargan de esta página. Ya eso está. Ustedes descargan Visual Studio de Microsoft, le hacen download para Windows, o para la versión que ustedes tengan en sus equipos. Aquí está en el momento de instalar, pues todos los elementos donde visualizar lo que estoy instalando. Hay una sección, una selección del lenguaje. En este caso tengo que, cuando esté en la página de Visual Studio Code, tengo que ir a lenguajes, donde dice documentos, como se ve en la parte de arriba. Perdón, voy a aquí hacer algo para que ustedes puedan visualizar. Aquí en esta partecita donde estoy marcando, ustedes seleccionan Docs y en Docs van a seleccionar los lenguajes para que puedan mirar los prerequisitos, y en la parte de abajo de aquí hacia abajito, aquí abajito, van a encontrar que está el Python y la instalación de la extensión. Son extensiones para Visual Studio Code para que ustedes lo puedan trabajar. Muchos de ustedes yo creo que ya lo hicieron, otros no lo han hecho, ojalá ya hayan avanzado en ese tema. Nosotros como unos tecnólogos debemos ser expertos en todo este tipo de cosas. Muy bien. El siguiente paso, miren, ya ahí donde les dije, vengo y instalo Python. Obviamente le doy el download, aquí Windows, Python para Windows, le doy download y lo descargo, que es lo que ustedes vieron, y quiero mi carpetica con el Visual Studio Code y la extensión para que el download de Python, la versión que yo descargué, la 3.1, que es de las últimas. De pronto en el video del OVA van a ver otra versión, pero no siempre descarga la última, no hay problema. Viene la instalación, entonces instalo Python, instalo Visual Studio Code y listo. Aquí él dice acepto los términos, siguiente. Allá en el video les explico un poquito más en profundidad, porque pues no se trata de repetir ya lo que está en el video, y necesito explicarle ya la programación. Vamos a entrar ya en el tema de programación, ¿correcto? Voy a ir cambiando de pantalla para que ustedes puedan ver. Entonces, lo primero que yo hago es entender un poquitico como la interfase. ¿Cómo es que funciona la interfase? Voy a cambiar aquí de pantalla para que ustedes puedan ver. Segundito. Pero aquí listo. Esta es la interfase. ¿Ya la están viendo? Pregunto. Sí, señor, ya se ve. Sí, profe. Bueno, aquí en este ladito es lo que les va a decir aquí, que ustedes tienen que seleccionar esta que dice Python para Windows y le dicen instalar. Aquí ya lo tengo instalado. Uno puede instalar Jupyter y otros desarrollos, pero aquí básicamente lo que se trata es de lo que diga el video, instalar la extensión de Python, porque yo estoy en Visual Studio Code. Mire, si yo entro acá, le digo help, about, me dice que es la versión 1.72 de 64 bits, Windows Net para 64. Esa es la versión que, si quieren, pues eso va a quedar en el video para que lo tengan en cuenta. Aquí por esta pestaña, aquí aparecen las aplicaciones que tengo instaladas. Es importante lo que yo he hecho de pruebas y cosas de diferentes ejercicios dentro del proceso. ¿Correcto? Importante para él. Muy bien, cuando vamos a crear un ejercicio en Python, hay muchas formas de hacerlo. Vamos a hacer una. Si yo le digo aquí archivo nuevo o control N, él me abre esta interfaz. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Entonces, por ejemplo, si yo le digo print, el famoso, y le digo hola mundo, pero comillas, si yo le digo, ojo, yo puedo hacer la ejecución de varias maneras. Si yo me paro acá, lo selecciono y le digo botón derecho, parado sobre el código, acá, tengo muchas formas. Pero ¿cómo hago para que cuando ustedes en la instalación de Python, cuando ustedes van a trabajar ya el código Python, aquí al lado derecho, en la parte derecha, se les va a activar, dice que se activa la extensión. Cuando ustedes vean el video, para que les active la extensión. O la hacen como yo ya les hice.
Simplemente, cuando vayan a grabar un archivo en Python, vienen acá, ojo con esto, dicen File, salvar como, porque ese archivo no se sabe si es de Python, dicen salvar como, vienen acá donde dice el tipo, y mire todos los lenguajes que yo puedo trabajar, C#, C++, C, Code, Groovy, HTML, JSON, Julia, etcétera, y buscamos Python. Miren, ahí lo selecciono y le va a colocar práctica 1, lenguajes de programación, así lo voy a llamar. Y le digo guardar. ¿Correcto? Miren que él automáticamente guarda un archivo con extensión .py. Ese es el que ustedes tienen que mandarme en la tarea. Entonces, si yo quiero ejecutar este programita después de que ya lo grabé como, y mire que él coloca aquí en la parte superior un símbolo y me pone la ruta. Mire, el archivo está en tal ruta, se llama práctica 1 lg.py. Si yo lo selecciono acá, paro encima y le digo botón derecho, tengo todas estas opciones de formas de ejecución. Si yo le digo esta run, mira al lado derecho me dice print y va ejecutando, conectándose, y dice que error de sintaxis porque pues tiene que ejecutarse de tal forma que yo lo pueda ver. Entonces yo lo selecciono y le digo run for Windows. A ver, entonces él va mirando y me dice, ojo, hay un error de sintaxis, claro, porque resulta que si yo voy a trabajar Python en una impresión, que es lo que ustedes van a ir aprendiendo, tengo que encerrarlo en paréntesis. Fíjense que él al lado me muestra la sintaxis en forma correcta de lo que debo hacer. Vuelvo y selecciono, le doy botón derecho y le digo Run File Interactive y me dice, oh, la ejecutó, mire, me sale, hola mundo, ya lo ejecutó y me dice, ok, el visto bueno que quedó bien. Otra forma de ejecución, si ustedes observan, cuando le doy botón derecho es digitar Shift Enter. Entonces yo me paro sobre la línea y le digo Shift Enter y mire que ya aparece en la parte de abajo la ejecución. Hola mundo. Entonces tenemos esas formas de ejecución. Esto es importantísimo. Ahora yo puedo decirle, hola, hagamos una impresión más grande. Print, mire que él automáticamente autocompleta, las dos paréntesis coloco una comillita y él me autocompleta y le coloco bienvenidos, bienvenidos al curso de Python. Hagámoslo con mayúscula, al curso de Python. Bueno, quiero al revés, al curso de Python. Listo, mire que él aquí hace algunas explicaciones del código. Me paro ahí y le digo Chi Enter si quiero. Y mire que ya me lo ejecuta y le dice bienvenidos al curso de Python y ya me lo está ejecutando. Fíjense que es muy sencillo. Vamos a ir mirando más abajo. Ahora, todo lo que es el manejo de cadenas. Que yo le digo a Python, le digo print, es una funcioncita, y le digo, ojo, mi nombre es, y le digo, coma, doble comilla, y le digo, mi nombre es Python, es lo que va a pasar. Le digo Chi Enter, y mire que él automáticamente en la parte de abajo se observa, me dice, mi nombre es Python. Puedo cambiarlo acá, colocar mi nombre es Felipe, y Enter, y mire que ya me lo ejecuta, mi nombre es Felipe. Entonces, poco a poco vamos a ir especializando. Muy bien. Ahora, hay funciones o diferentes elementos establecidos. Vamos a irnos a la presentación para que podamos avanzar. Hay funciones o elementos establecidos o argumentos dentro del Python. Entonces, si yo coloco mi nombre es Monty Python y coloco sep, un separador, en este caso guión, como ustedes lo observan ahí,
él automáticamente va a colocar separadores en la salida. Si ustedes observan, la salida sería si yo coloco mi, entre comillas, nombre, entre comillas, entre comillas, Monty, entre comillas, Python, ¿correcto? Entonces, si coloco sep igual guión, pues él va a colocar mi guión nombre es guión y armo una cadena con esa salvedad. Les voy contando, algunas las voy a explicar en el código, otras no. Importante porque, pues, para que podamos avanzar. Entonces vamos a hacer eso. Volvamos aquí al Visual Studio Code. Entonces yo coloco print, abro paréntesis, ¿correcto? Comillas, mi, fíjense que el comillas se abre automáticamente, coloco coma, nombre, coma, es, los que tengan Python lo pueden ir haciendo, los que ya lo instalaron. Alguno ya fue muy recursivo y ya, espero que muchos lo hayan. Voy a colocar mi nombre, mejor mi nombre es Felipe, coma, Ortiz, coma, y coloco después de la coma separador, igual, entre comillas, guión. Yo le digo Shift Enter, miren que en la parte de abajo me dice mi nombre es Felipe Ortiz. ¿Ven que es muy sencillo de trabajar Python? Es muy bonito porque es sencillo. Mientras esté bien instalada la interfaz, es muy sencillo. Muy bien, continuemos. Ahora, hay literales, porque dentro de la temática hay que saber qué son los literales o los datos en sí mismos. Esos son los literales. Ahora, si tiene un poco de conocimiento acerca de algunos operadores, digamos, algunas de las poderosas características que ofrece la función print, es tiempo de aprender sobre las nuevas y un nuevo término que es el literal. Un literal se refiere a datos cuyos valores están determinados por el literal en sí mismo. Ojo con esto. Entonces, por ejemplo, un literal concepto a veces dice, pero ¿cómo así? Sí, un literal es como, por ejemplo, el 1, 2, 3, eso es un literal. Los siguientes dígitos es un literal. Puedes añadir que el valor que representa, claro que puedes en ciertos 23, pues el 123 sabemos que es un literal. ¿Qué tal este? La C representa algún valor, tal vez. Puede ser un símbolo de la velocidad de la luz, por ejemplo, también puede representarte la constante de integración. Incluso la longitud de una hipotenusa en teorema de Pitágoras. Existen muchas posibilidades. En el caso del literal 1, 2, 3, sé que es 1, 2, 3, pero C no se sabe qué puede ser porque dependiendo de lo que se le haya asignado, que eso ustedes ya lo han trabajado. Entonces, en literales, los datos en sí mismos. Eso es el sí literal, sino que hago esa salvedad para que quede una claridad. Entonces, no se puede elegir el valor correcto sin algo de conocimiento adicional. Y esta es la pista. 1, 2, 3 es literal. Y el C no lo es, porque pues no se sabe qué tenga. Se utilizan literales para codificar datos y ponerlos dentro del código. Ahora mostraremos algunas convenciones que se deben seguir en la utilización de Python. ¿Qué pasa? ¿Qué significa? A través de este ejemplo se encuentran dos tipos diferentes de literales. Una cadena, la cual ya conoces, que fue lo que hicimos hace un ratico, y un número entero, algo completamente nuevo. Fíjense esto que es importante. Si yo coloco print entre comillas 2, es una cadena. Y yo no puedo hacer una operación sobre una cadena. Pero si yo le coloco print 2, es un número entero. Entonces hay que tener cuidado. Porque cuando yo imprime en consola me va a salir 2, 2. Pero entonces lo que está entre comillas es una cadena, lo cual yo no puedo hacer una operación sobre una cadena. El 2 está tratado como un texto. Pero si yo le digo 2, es un número y sobre ese sí puedo hacer. Lo que quiere decir que si manejo una variable y la variable está como un número, pues yo puedo hacer la operación con el número, más no con una cadena que esté entre comillas. Esto es importante y es muy sencillo de entender. Hablamos ahora de los tipos de datos. Tenemos tipos de datos flotantes o elementos de tipos de datos flotantes. Ahora es tiempo de hablar acerca de otro tipo, el cual está designado para representar y almacenar los números que como la
digamos, como lo diría un matemático. Tiene una parte decimal, no vacía, es importante, porque yo puedo tener números enteros, pero puedo tener una parte decimal. Son números que tienen o pueden tener decimales, una parte de fracción después del punto decimal, y aunque está definido es muy pobre, es suficiente para lo que desea discutir. Cuando se usan términos como 2,5 menos 0,4, pensemos en números de la computadora, considero números en punto flotante, por ejemplo, 2,5 menos 0,4. Entonces sabemos que flotante es porque tiene un punto y es o un decimal, es para que lo tengamos claro. Entonces, como podemos ver, tenemos el 0,4, se puede representar así en Python, pero no hay que olvidar esta sencilla regla, se puede omitir el 0 cuando es el único dígito antes del punto decimal. Entonces yo puedo colocar 0,4, pero mire que Python lo puede aceptar 0,4. Tan interesante. Por ejemplo, el valor de 4,0 puede ser escrito como 4 puntos. Esto no cambia su tipo ni su valor. Fíjense que Python permite este tipo de cosas para que la tengan muy en cuenta. Interesante. Muy bien. Tenemos enteros versus punto flotante. El punto decimal es esencialmente importante para conocer números puntos flotantes en Python. Así dijimos que el 4 o el 4,0. Se puede pensar que son idénticos, pero Python los ve de una manera completamente distinta. 4 es un número entero, mientras que 4,0 es un número con punto flotante. Eso se ve claro. El punto decimal es lo que determina si es flotante. Entonces, ténganlo en cuenta. Por otro lado, no solo punto hace que un número sea flotante, se puede utilizar la letra E. Ojo con eso. Cuando se desea utilizar números que son muy pequeños o muy grandes, se puede implementar la notación científica. Ese E significa la notación científica. Entonces, para que me entiendan, por ejemplo, la velocidad de la luz se expresa en metros por segundo. Digamos, escrita directamente se vería de la siguiente manera, miren. Cientos millones, ¿sí o no? Para evitar escribir tantos ceros, los libros de texto emplean la forma abreviada, lo cual probablemente ya se ha visto que es 3 por 10 a la 8. Se de la siguiente manera, 3 por 10 elevado a la octava potencia. En Python, el mismo efecto puede ser logrado de manera similar. Observe lo siguiente, 3e8, con el flotante. Miren lo sencillo, el exponente. La letra E también se puede utilizar, la letra minúscula, proviene de la palabra exponente, la cual significa por 10 a la n potencia. Por tanto, el exponente, el valor después de la e debe ser un número, valor entero. La base, el valor antes de la e puede o no ser un valor entero. Fíjense tan importante. Cadenas. Muy bien, las cadenas se emplean cuando se requiere procesar texto como nombres, que ya hicimos ejercicio. Yo soy una cadena, lo que está entre comillas, yo creo que no requiere mucha explicación, que ya hicimos los primeros ejercicios. Los hicimos en Python como cadena. Valores booleanos. Ojo con esto. Para construir con literales en Python existen dos o más. Por ejemplo, velocidad. Cada vez que se pregunte si un número es más grande que otro, resulta la creación. Entonces yo puedo utilizar un Python donde se repite un binario. Entonces, dependiendo entre dos valores booleanos, tiene denotaciones escritas así. Si hay dos valores booleanos, uno tiene que de pronto valer true o la otra condición falso, porque son booleanos. No se puede cambiar, se toman estos símbolos como son, incluso respetando las mayúsculas y las minúsculas. ¿Cuál sería el resultado del siguiente fragmento de código? Si yo le digo print true mayor que false y print true menor que false, ¿qué daría? ¿Qué haría en Python esa prueba lógica de preguntar si true es mayor que false o true o verdadero es menor que false? Pues mire, en el primer caso, cuando true sea mayor que false, da verdadero, da true. Pero cuando true es menor que false, para Python en este caso daría false. Importante porque ustedes pueden hacer pruebas lógicas de digamos, valores booleanos. Entonces tengan en cuenta esta información. Muy bien. Los operadores básicos. Tenemos los operadores básicos, símbolos del lenguaje de programación, el cual son capaces de realizar operaciones. Tenemos
en aritmética el signo más, el de sumar, sin embargo, no todos los operadores de Python son tan simples como el signo más. Veamos algunos operadores disponibles en Python y las reglas que se comenzarán con los operadores que están asociadas a operaciones aritméticas. Tenemos suma, resta, multiplicación, división, la doble valor entero, ya saben, el número entero obtenido y el exponente. El orden en el que aparecen no es casualidad. Hablaremos más de ello cuando pues vamos a mirar qué se haría. Si yo coloco, por ejemplo, en esta expresión, print 2 más 2 igual a qué? A 4. Dice que es muy sencillo. 2 más 2 igual que 4. Ahora, ejemplos. Miremos acá, operadores aritméticas de exponenciación. Si yo coloco el signo de asterisco, asterisco, doble asterisco, es un operador de exponente, o sea, la potencia. El argumento a la izquierda a la base de la derecha exponente. Las matemáticas claras prefieren una notación de superíndice, como el siguiente, a la 3. Los editores de texto puros no aceptan esta notación, por tanto utiliza Python asterisco asterisco en lugar de la notación matemática ejemplo 2 es elevado a la 3. ¿Te recuerda? Es posible formular las siguientes reglas con base a los resultados. Cuando ambos signos, o sea, asterisco asterisco, los argumentos son enteros, el resultado es entero también. Cuando al menos un asterisco, cuando doble asterisco y el argumento es flotante, el resultado también es flotante, ténganlo muy claro. Entonces, si yo coloco en un distinto, digamos, una decisión importante que se debe recortar, por ejemplo, en el resultado, si yo coloco 2 de esta forma, 2 elevado a la 3, 2 elevado a la 3 punto, 2 punto elevado a la 3, 2 punto elevado a la 3, recuerden que si se da entero es entero, pero si se coloca punto tiene que dar flotante. Si yo coloco 2 punto elevado a la 3 da flotante. Si yo coloco 2 punto elevado a la 3, 3 punto da flotante. El resultado del exponente, para que lo tengan como claro. Entonces, mire, este sería el resultado. Fíjense que 2 a la 3 en el primer caso me dio 8. 2 a la 3 punto, mire que me dio 8.0, me dio un flotante. 2 punto elevado a la 3 me dio 8.0, también es flotante. Y 2 punto elevado a la 3 punto, pues me da 8.0, me dan flotantes porque se está empleado como flotante. Ahora miremos los operadores aritméticos de multiplicación. El asterisco es un operador de multiplicación, ejecuta el código y revisa las reglas versus el punto flotante. Entonces miremos el caso, que ya lo vimos. 2 por 3, pues da 6. Pero si yo digo 2 por 3 puntos, pues es un flotante, pues me da 6.0. Si yo coloco 2 puntos por 3, pues como tiene un punto flotante, el 2 pues me da 6.0. Si coloco 2 puntos por 3 puntos, pues me da 6.0 porque es punto flotante. El único caso que era entero sin punto flotante es porque no hay en los dos, tanto en el multiplicando como en el multiplicador, no hay punto flotante. Ahora miremos los operadores de división, la misma situación, pero aquí cambia algo. Dice, el símbolo de división diagonal es un operador de división. El valor después del diagonal es el dividendo, el valor antes del diagonal divisor. Ejecuta el código, analizamos el resultado. Fíjense que aquí sí nos da punto flotante. Se divide en 3, 2 y así sucesivamente. Con punto o sin punto, da punto flotante. Es una regla muy importante. Debería ser poder observar que hay una excepción en la regla. Los resultados producidos por el operador de división siempre es flotante, sin importar si a primero viste el resultado flotante o no. Entonces fue lo que acabamos de ver. Entonces, en ocasiones, pues un problema, si en ocasiones se podrá necesitar el resultado de una división sea entero, entonces no flotante. Operadores aritméticos de división entera, mírenlo, slash, slash. Entonces, el símbolo, pues el doble diagonal, es una operación de división entera. Difiere el operador estándar, es el slash sencillo en 2 detalles. El resultado carece de la parte fraccionaria. Está ausente para los enteros.
o siempre es igual a 0 para los flotantes. Esto significa que los resultados siempre se ejecutan en la regla entera versus flotante. Miremos cómo quedaría. Si yo le digo 6 división entera 3 me da 2. 6 división entera hasta punto, pues me da 2, me da flotante. Para los dos casos, fíjense que ahí en ese caso sí da flotante. Solamente para el primer caso daría 2, o sea, para una entera. ¿Cómo se puede observar una división entera? Entre entero de un resultado entero, todos los demás casos proceden flotantes. Entonces solamente es el resultado cuando es, en este caso, entero, que no hay punto flotante. Vamos a ver la de módulo, que es el porcentaje. El siguiente operador es uno muy peculiar, porque no tiene un equivalente entre los operadores aritméticos tradicionales. Su representación gráfica en Python es el símbolo porcentaje, lo cual puede ser un poco confuso. Pienso que es como una diagonal, operador de división, acompañado de dos pequeños círculos. El resultado de la operación es un residuo que queda de la división entera. El residuo que queda de la división entera. Entonces, si yo le saco de 14 módulo 4, pues me va a dar 2, de acuerdo al enunciado. Miremos los operadores de suma. Tenemos el símbolo de operación de suma, es el signo, pero con un signo de más, el cual está completamente alineado a los estándares matemáticos. Entonces, fíjense, yo puedo hacer una operación menos 4 más 4, menos 4 flotante más 8, y como se ven los ejemplos. Ahora, operadores y sus enlaces. Exponenciación, por ejemplo, repite el experimento, pero ahora con exponente. Utiliza fragmento de código. Print, exponente 2, exponente 3. Los dos posibles resultados son, miren, para el primer caso, da 4 y después 4 exponente 3, 64. Para otro lado 8 y el exponente para 2 exponente 8, 256. Entonces, esos son los resultados que daría para cada uno de los casos. ¿Correcto? Importante. Vamos a hacer este como para que lo puedan entender. Los que tengan Python lo pueden hacer. Si yo me entro acá, tenemos de nuevo al Visual Studio Code y yo escribo print. De todas maneras, al final de la sección yo les puedo enviar este archivito para que les queden de ejemplo, aunque ustedes, pues los que tienen lo pueden ir haciendo. Si yo le digo 2 exponente 2 exponente 3, vamos a mirar qué nos bota de las posibles soluciones. Entonces le digo, si enter, y miren que me da 256. Fíjense tan interesante. Si observaron la presentación, ese es el resultado que nos da final. Lo haría internamente. Muy bien, continuemos. Lista de prioridades. Como eres nuevo en las operaciones de Python, no se representa por ahora una lista completa de las prioridades de los operadores. En lugar de ello, se mostraron solo algunos y se irán exponiendo conforme se vayan introduciendo los operadores nuevos. Entonces, fíjense el orden. La prioridad primero en el usuario es más y menos. Después el exponente, potencia, perdón, después multiplicación, división, el módulo, y en binario sería más y menos. Entonces, si yo veo esa salida de acuerdo al orden y coloco en Python print 5 por 10, 25, módulo 13 más 100 dividido 2 por 13, división entera 2, me da la salida 10. Ustedes para probar esto lo pueden hacer por secciones. Primero hago lo que está antes está entre los paréntesis y va haciendo las operaciones de fuera hasta que obtenga las de adentro hacia afuera la salida. Son formas de realizar los procesos matemáticos, ustedes ya lo saben. De adentro hacia afuera, buscando pues el orden de los paréntesis y las operaciones. Entonces, bueno, este ejercicio, la salida
¿Cuál sería la salida al siguiente fragmento de código? 2 exponente de 4, 2 por 4, 2 por 4, uno con flotante. Hagámoslo. Es muy sencillo, pero es bien interesante. De nuevo acá, entonces coloco print, coloco 2, exponente 4, coma, paréntesis, 2 por 4 punto, porque es flotante, correcto, coma, paréntesis, 2 por 4, y enter, y miren lo que da. En el primer caso dice que no, en el segundo caso 8.0, y en el segundo punto 8. Fíjense que él evaluó la condición de acuerdo al operador. Importante, ¿no? Todas esas pruebitas tienen que ustedes, pues hay mucho ejercicio en la red, ustedes buscando por Google, ejercicios en Python hay muchísimos. Entonces, miren acá el resultado. Y si ustedes observaron por qué me dio no, por una sencilla razón, que me faltó un paréntesis. Entonces es importante el paréntesis. Pues complementémoslo, porque aquí faltó un paréntesis. Aquí faltó uno, y como estamos haciendo la operación completa, y aquí faltó el otro. Sintaxis, y le damos Enter, y ahora sí, 16, ¿sí? Porque 2 elevado a la 4, 16, 2 por 4 punto flotante, 8, y 2 por 4, 8. Ahí me dio el resultado, como ustedes ven en la parte inferior izquierda. Entonces, vamos entendiendo cómo es la filosofía del Python. Mira, está para este escenario, mírenlo. Colocamos menos 2 dividido 4, 2 dividido 4, 2 parte entera 4, parte menos 2 parte entera 4, y mire, a 0.5, 0.5, 0 y menos 1. Interesante. Son pruebas que usted tiene que ir haciendo de acuerdo a la lógica matemática. ¿Qué son las variables? Voy a no demorarme en esto porque el tiempo está corto. Todos sabemos que son variables. Digamos que nos van a permitir que contengan valores numéricos o de cadena. O sea, yo defino una variable como una letra, ¿no? Donde yo almaceno una letra. Como hemos visto que se pueden hacer operaciones aritméticas con números, sumar, restar, etc. Pero es normal preguntar, ¿qué se puede almacenar en los resultados también, ¿no? Operaciones que puedan emplear en otras operaciones y así sucesivamente. Cómo almacenar los resultados intermedios y después utilizar uno para producir resultados subyacentes. Muchos de ustedes ya han hecho esto en los ejercicios de PCI en algoritmos. Python ayuda a que pues ofrece las diferentes cajas de contenedores, especialmente para propósito de que son, pues esas cajas se llaman así, pero son las variables. El mismo nombre, el mismo sugiere que el contenido de los contenedores pueden variar casi en cualquier forma. Entonces, tenemos diferentes formas de crear las variables. Por ejemplo, ya ahí podemos tener una variable que se llama mi variable, o una i, o T34 es una variable, o tasa de cambio es una variable, pero fíjense que va separado con un underscore. Contador es una variable, días para Navidad es otra variable. El nombre es tan largo que se debe cometer errores con él, o sea, eso es una variable, pero no debería ser. Además, Python permite utilizar no solo letras latinas, sino caracteres especiales de otros idiomas que utilicen el alfabeto. Fíjense, esa es la simbología de países de Asia. Ahora vemos algunos nombres incorrectos. Si yo coloco y este no comienza con una letra, o sea, ustedes no pueden definir una variable empezando con un número. Tampoco pueden decir tasa de cambio porque tiene un espacio. Tienen que colocar tasa raya cambio. Son reglas, no solamente en este lenguaje, sino son buenas prácticas de colocar los nombres de las variables. Importante. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, en este caso, var igual a 1, ya le estoy creando una variable de tipo var,
y le asigno un 1 y lo imprimo. ¿Y qué me va a imprimir? El 1. Y es un número, porque no está entre comillas. Pero si yo coloco var igual entre comillas 3.7 o 3.1, estoy diciendo que esa es la versión de Python, pero es una cadena. Si yo le digo print versión Python más y hago la cadena con el signo más, hago la cadena de caracteres organizando la variable más la cadena entre comillas, pues me va a imprimir lo que ven a la derecha, versión de Python 3.7.1. Fíjense que es muy sencillo las variables. Miremos estos ejercicios. Asignar un valor nuevo a una variable. Importantísimo. Asignar valor nuevo a una variable. Y esto es bien importante para que lo vayan revisando, porque a veces fallamos en esos puntos. Entonces, si yo coloco var es igual a 1 y le coloco print var, ¿correcto? Después cogí la variable y le sumé 1. Eso es igual en cualquier lenguaje. Var es igual a var más 1. Él asigna de derecha a izquierda y cuando imprima var, pues me va a escribir. La primera vez me imprimió que vale 1, pero como le sumé 1, si ustedes observan, ya queda en 2. Lo mismo, si yo coloco a es igual a 3, o ceros flotante, y b es igual a 4.0, si yo digo c a exponente 2 más b exponente 2, todo eso exponente 5, y le digo print c es igual, pues mire lo que va a dar. 0.6, ¿correcto? Es importantísimo que lo tengan en cuenta, pues cómo se comportan las variables. Y al final dice que c es igual a 5. Ese es el resultado que daría de acuerdo a la ecuación que está ahí. Vamos a ver un tema importante, que es la función input, porque ustedes en los ejercicios tienen que pedir datos por pantalla. Entonces, léame tal variable para que usted la capture en una variable. Ahora se introduce una función, la cual pareciese un reflejo de la función print, pero no es cierto. ¿Por qué? Print envía datos a la consola. O sea, muéstreme tal dato. O sea, antes de que yo lea un dato, tengo que decir qué dato. Entonces, print no tiene un resultado utilizable. La importancia de esta función es que regresa un valor muy utilizable. La función se llama input. El nombre de la función lo dice todo. Eso es bien importante para que la tengan en cuenta. La función input es capaz de leer datos que fueron introducidos por el usuario y pasar de esos datos al en el programa en ejecución. Entonces miramos aquí el ejercicio. Vamos a hacerlo desde el computador para que lo puedan entender más. Aquí lo pueden ver, pero lo vamos a hacer desde ya en ejecución desde el computador. Entonces, si yo le digo var, vamos a definir una variable igual a 1, ¿correcto? Y le puedo hacer un comentario que diga asignando 1 a var, como lo dice el texto. Asignar 1 a var, a la variable. Eso es lo que ustedes, fíjense que comentario es el signo número. Se me había olvidado comentar. Después de asignar la variable, digo, oiga, imprímala. ¿Listo? Imprimimos la variable. Print, abro paréntesis, le digo var y le digo igual 0. Estoy diciendo que sí es diferente de 0. ¿Correcto? Seguidamente que ya tengo esa lógica ahí, esa prueba lógica, metida dentro del print, porque es una prueba que le estoy haciendo dentro del print. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dejemos aquí separadito el 0. Le voy a decir que lo imprima. O sea, ya lo imprimió, pero que me diga algo. Print voy a escribir, dime algo. Le voy a decir para que me muestre esa expresión. ¿Sí? Algo. ¿No? Ahora ese algo le voy a decir algo
una variable es igual al input, para que, como el computador me va a decir, dime algo. Coloco input ahí y le digo, listo, ¿qué me dijo? Entonces, print, entre comillas, vamos a ver, ¿qué me dijo? Entonces yo coloco, bueno, miremos, ¿qué me dijo? Yo lo voy a pensar, ¿qué me dijo el computador? Entonces coloco la variable que define en el input, el algo, coma, y entre comillas, de ese algo mío, y pregunto, ¿en serio? Toquemos el en serio. ¿En serio? Vamos a hacerlo como inteligente el computador. ¿Correcto? Entonces, repito, asigné un valor a 1. Después dije print, var diferente de 1, como para hacer una cosa diferente. Ya lo vamos a hacer ahí. Después le digo, print, dime algo. ¿Correcto? Y ese algo lo voy a capturar con el input y va a quedar en la palabra, la captura que yo le digite en la palabra algo. Después le digo print. Oiga, dime algo, lo que escribió. Y le digo, ¿en serio? Pues si yo selecciono esto, ojo con esto, le doy botón derecho y le digo aquí, Run Interface to Enter, fíjense lo que va a pasar. En la parte superior sale una pantallita para capturar el algo, o sea, el input. Y yo le digo, hoy estoy en web. Y yo le digo Enter, mire que me dice aquí True, porque fue la asignación de la variable. ¿1 es diferente de 0? Claro que sí, me dijo True. Ah, qué bueno, diferente. Ahora, dime algo. Entonces yo escribí, estoy en la web. Digo, hoy estoy en web. ¿En serio? En lo sencillo. Es muy bonito utilizar el input. Entonces ustedes ya pueden para todos sus ejercicios ya pedir los datos por pantalla. Fíjense que algo interesante de Python es que yo no definí la variable algo. Él ya asumió de acuerdo a los datos digitados. Eso es algo interesante. Yo los puedo definir como les enseñé, pero yo puedo hacer muchas cosas de esta forma. ¿Correcto? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a coger de nuevo algo, la variable, y vamos a tener en float una variable, una entrada float, o sea, vamos a capturar un valor de tipo float con el input. Ojo con lo que estoy haciendo. Abro paréntesis, abro comillas, y le voy a decir al sistema que es lo que ustedes tienen que hacer en los ejercicios. Insertar un número. No tiene nada de raro. Muy parecido al algoritmo. Simplemente le estoy diciendo a una variable algo, voy a leer por pantalla, por el input, insertarle un número de qué tipo, flotante. Fíjense que va la asignación del tipo de dato, abrir paréntesis, entre paréntesis y comillas el dato que me va a pedir. Entonces, defino una variable, digo, resultado es igual a algo elevado a un punto a 2.0, punto flotante de 2, imprimo ese algo, fíjense que él obtiene autocompletado. Ese algo lo imprimo, algo, comillas, al cuadrado, la palabra al cuadrado es, y voto, coma, el resultado. Y ya, miren lo sencillo que es hacer programación en Python. Selecciono acá y Enter.
Ahí ya no funciona porque como está pidiendo datos por pantalla, pues tengo que ser cuidadoso. Selecciono acá y le digo y aquí me pide el dato que está pidiendo de algo. Mire que aparte, en la parte de abajo me dice, inserte un número y presione Enter. Mire que el Python es interesante. Le voy a decir que es el 15. Le doy Enter y mire que me dice que 15 es el cuadrado, es 225.0. Ya hicimos un programita un poquito más interesante, con una instrucción input, asignando a la variable float que vaya a capturar el algo, cogiendo una variable resultado y haciendo una operación matemática de exponente y mandando el resultado a la salida. Dice que es bien interesante este proceso. Hagamos uno más complicadito. Si yo le digo cateto, ojo con lo que voy a hacer, ya me metí un poco pesado con las matemáticas. Cateto, raya A, es igual, ya se estarán imaginando qué vamos a hacer. Input, pero quiero antes del input definirlo como, ojo, como flotante. Entonces coloco aquí float, yo lo puedo aquí autocompletar si quisiera. Input, abro paréntesis, como hicimos aquí, yo puedo hacer esta copia de este pedazo. Ustedes pueden hacer eso para que les rinda. Pero me va a decir que inserte la longitud del primer cateto. Entonces, inserte longitud, primer cateto. Y puedo copiar este código. Pueden volverse rápidos digitando código. Simplemente le digo cateto B. ¿Sí? Inserto no el primero, sino el segundo cateto. Hasta ahí ya se están imaginando lo que vamos a hacer. Entonces coloco hipo, ya se sabe de qué, de hipotenusa es igual. Abro paréntesis, ya se imaginan a qué es igual. A este cateto, hago doble clic, control C, paro acá, control V, fíjense lo fácil que es copiar. Y esto elevado a la 2 más, copio este pedacito, control C, tienen que ustedes ser muy rápidos haciendo código. El B, ¿sí? Y todo eso elevado a la punto 5. Fíjense tan interesante. Print, abro paréntesis, longitud de la hipotenusa es, coloco la coma, coloco la variable del cálculo. Y ya, miren, tan fácil ese programita. Lo selecciono, botón derecho, y le digo esta opción. Primer cateto, inserte el primer cateto, entonces podemos decirle que 10, el segundo que sea 3, Enter, y mire, inserte cateto, longitud de la hipotenusa es 1.123.0. Aquí con este le digo clic para mirar dónde está el código que dio el resultado. Es tan interesante. Esa es la forma de trabajar el código con la instrucción input. Muy bien, sigamos. Sigamos, este es el código que estamos trabajando. Hicimos la hipotenusa. Y nos vamos ya terminando esta web con las instrucciones if, el if, else, para famosos condicionales.
igual el operador igual, pues ya lo sabemos, el operador igual compara los valores de dos operandos, si son iguales, el resultado de la comparación es true, si no son iguales, el resultado de la comparación es falso. Observe la comparación de igual a continuación, ¿cuál es el resultado de esta operación? Por ejemplo, yo le digo var es igual a cero. Fíjense lo interesante, dentro de un print yo puedo hacer una condicional. Var es igual a 1, asigno un valor a 1. Si digo prim var es igual a cero, para el primer caso, si es igual, ojo con lo que estoy diciendo, me dice que sí, que es true, porque mire, el var es igual a cero y me preguntó que si var es igual a cero y me da true. Pero si la segunda yo le digo que var es igual a 1, asigno un valor y me dice que es igual a false. Esa es una forma de hacer una instrucción, pues, de pregunta, una operación lógica dentro de un print. Eso lo hace Python, ¿no? Otros lenguajes no lo hacen. Aquí la tenemos en desarrollo. Ustedes lo pueden hacer en práctica después que vean el video. Lo hacen con calma. Cuando los que ya instalaron, pues lo pueden hacer. Los que no, pues. Y aquí tenemos los operadores de comparación. Mayor que, menor, igual, diferente. ¿Sí? Importante. Condiciones de ejecución de las condicionales. Entonces sabemos que en Python hay que hacer preguntas, pero aún no sabes cómo hacer esa razonable la respuesta. Se debe tener un mecanismo que le permita hacer algo si se cumple una condición y no hacerlo si no se cumple. La primera forma de una condicional puede ver a continuación. Entonces, ¿cierto o no? Puede que sea cierto o no. En caso que sea cierto, pues hace lo que está después, dice, hacer esto es cierto, pero si no, pues habría la forma de que no sea cierto. ¿Cómo funciona esta declaración? Si la expresión es cierta, ojo que esto es bien importante, si la expresión es cierta o no representa la verdad, es decir, su valor no es igual a cero. La declaración es con sangría se ejecutará. O que hay que meter sangría, ¿no? Algunos lo llaman identar el código para mirar la pregunta y la sentencia que venga. Si la expresión es cierta o no, no representa la verdad, es decir, su valor es igual a cero. Las declaraciones con sangría se omitirá. Y la siguiente instrucción ejecutará sobre la siguiente nivel de la sangría original. Entonces miremoslo cómo sería. Entonces, si el clima es bueno, saldremos a caminar después a almorzar. Ojo como lo estoy identando, muy importante. Como puedes ver, almorzar no es una actividad condicional y no depende del clima. Sabiendo esa condición influye en nuestro comportamiento y asumiendo que tenemos las funciones sin parámetros, ir a caminar, ir a almorzar. Podemos escribir el siguiente fragmento de código. Entonces, si el clima es bueno y se cumple, me voy a caminar. O sea, ahí sería, mire que está indentado. Pero si no, no hay necesidad de escribir el else ni un corchete, sino simplemente idento a la izquierda, alineado con el if, y si no, pues me voy a almorzar. Mire que el si no es muy sencillo. ¿Ven lo fácil que es Python? Ojalá muchos lenguajes hicieran esto, se evita una serie de una complicación. Es claro para los condicionales. Entonces, ejecución de condicional, la declaración if. Si un determinado desarrollo en Python, sin dormir, se queda dormido cuando cuenta 120 ovejas y el procedimiento de inducción del sueño se puede implementar como una función especial llamada dormir soñar. Todo el código toma la siguiente forma. Entonces, si o if contador de ovejas mayor de 120 evalúa una expresión de prueba. Entonces, si contador de ovejas 120, entonces yo ya digo dormir, soñar, se ejecuta y si la expresión se prueba es verdadera. O sea, si están mayor de 100 ovejas, quiere decir que no se me ha perdido ninguna oveja. Eso es importante. Puede leerlo como sigue. Si contador de ovejas mayor o igual que 120, entonces duerme y sueña. Es decir, ejecuta la función duerme y sueña. Muy sencillo. Condición if else, porque también la hay. Si condición true es falsa, ejecuta si condición es true. Pero si no, ejecuta si condición es falsa. Fíjense tan interesante. Esa sí es normal, la misma que trabajamos en la programación normal en algorítmica en PCI, igualita. Miremos esta que es bien interesante. Si el clima es bueno, mire que aquí hay un anidado. Aquí es donde es interesante. Recuerde que los anidados es que dentro de un if hay otro if. O sea, tanto para la condición que se cumpla como para la que el else no se cumpla. Y dentro de esa hay otra que también se cumple o no se cumpla. Entonces, si el clima es bueno, entonces sí encontramos un buen restaurante y nos vamos a almorzar.
pero si no, nos tocó comer sándwich. Pues ahí al humilde, pero fíjense que cualquiera de las 2 comemos. Lo que pasa es que nos toca después de que el clima sea bueno salir a caminar y buscar. Si encontramos un buen restaurante, pues almorzamos, si no, pues nos toca comer un sándwich en cualquier parte. Ahora, ¿qué pasa si el clima no es bueno? Entonces me voy por el ELS y entra la pregunta. ¿Hay boletos disponibles? Bueno, dar el tiempo. Como no es bueno, vámonos al cine. O también nos vamos en el mismo centro comercial y nos vamos de compra. Ni tan interesante. Esto sí es igual. Muy bien. Aquí está. Entonces, esa misma ejercicio ya no lo vamos a hacer como lo vemos acá con if else, sino con el if. Miren lo interesante, con cualquiera de las dos es importante. El segundo caso especial presenta otra nueva palabra que se llama en Python el if. Como probablemente sospechas, es una forma más corta de el else if. Mire que también lo acepta. El if se usa para verificar más de una condición y para detener cuando se encuentra la primera declaración verdadera. Escribamos el mismo escenario usando Python. Entonces, si yo le digo, si clima, if clima bueno, ir a caminar, el if, ¿hay boletos disponibles? Entonces me voy a cine. O el if, mesas libres, pues almorzar. Y viene un else, me pongo a jugar ajedrez en casa. Fíjense que el if me da otra posible opción que ustedes pueden utilizar. La forma de ensamblar el siguiente de la versión if, el else, a veces se denomina en cascada. Eso que ustedes ven está haciéndolo en cascada. ¿Por qué una cascada? Porque pues mire, una pregunta, si se cumple y si no, otra pregunta, si se cumple esa otra pregunta, si no se cumple otra pregunta, si se cumple esa pregunta, pues voy a almorzar. Y por último, de la primera tengo otro else que me dice, pues voy en este caso, a jugar ajedrez en casa. Entonces esa sería la otra opción. Entonces, en este caso, como ustedes lo ven, es la forma de ensamblador que se denomina cascada. Vamos a mirar un ejercicio. Lo vamos a hacer despacito para que todo lo podamos como entender. Vamos a entrar en Python. Hacerlo acá. Entonces, age. Ya saben que es el año. El año. Entonces voy a definir ya no es de tipo flotante, una variable tipo para la entrada con input. ¿Sí? Vamos a hacer un input. Dentro de ese input, ya saben, abro paréntesis, comilla, y coloco cuál es su edad, que va a quedar en la variable age. No quiere decir que ustedes tienen que parar de decir siempre age, ¿no? Les pregunto, ¿cuál es su edad? Ahí no tiene nada con respecto a lo que ya vimos del input. Seguidamente, voy a indentar un poquito el código. Yo le digo tab y le digo, ojo, la indentación para mí es muy importante en los ejercicios. Tenemos que coger esas buenas prácticas de indentar el código, lo que estamos haciendo acá, por favor. Muy importante, indentar. Si el año es menor que 18, miren que aquí simplemente estoy haciendo. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Sí? Como tengo que hacer la prueba lógica, le digo if, no se olviden de ello, if mayor de 18, es que coloco ahí y coma, ¿correcto? Fíjense que aquí el puntico más lo voy a pegar un poquitico acá. Y lo voy a colocar un poquitico más ahí en ese lugar mejor para que nos quede como. Y después lo indentamos, ¿correcto? Que eso es importante. Después, ¿qué queremos hacer cuando la pregunta? Vamos a indentarlo. Le digo print, abro paréntesis, comilla, y le digo, eres menor de edad. Aquí, como estoy preguntando por menor, pues le voy a decir como la condición. Puede hacer al revés. Eres menor de edad. ¿Correcto? Hasta ahí. Listo. Aquí tengo un errorcito.
puntos. No es punto y coma, sino 2 puntos, muchachos, muchachos. Entonces, eres menor de edad. Si no, mire el indentado. Else, 2 puntos. Mire que él indenta automáticamente. Print, voy a copiar esto de aquí arriba. Perdona, tiempo. Eres mayor de edad. Mayor de edad. Y listo. Selecciono aquí activo. Le digo, ¿cuál es tu edad? Te voy a decir que tengo, en el caso mío, 58. Le doy enter. Eres mayor de edad. Mire, aquí al lado derecho me dice que es mayor. Vuelvo y lo ejecuto. Derecho. Entonces le digo, listo. La persona que tenga 12 años. Les dice, eres menor de edad. Entonces mi programa funciona perfecto. Fíjense que ya tienen todos los escenarios para hacer su web conferencia. ¿Correcto? Bien interesante. Por ejemplo, si yo voy a hacer un programita donde yo quiera controlar, si digamos que dice, hacer un programa que le almacena la cadena de caracteres para una contraseña, una variable, preguntar si el usuario la contraseña imprima la pantalla si la contraseña introducida por el usuario coincide con la guardada en una variable. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Entonces yo voy a crear aquí una variable que se llama contraseña, ¿correcto? Entonces yo le puedo decir a la contraseña como yo la quiera crear. Yo voy a decir aquí contraseña. Contraseña. Después le digo, oiga, voy a crear una variable que se llama password, ¿correcto? Y le voy a dar entrada a esa variable password, ¿sí? De la contraseña. Password punto lower para mirar el tamaño y coma, ¿correcto? Hago la pregunta. Sí, key, que es la variable donde está la contraseña quemada, es contraseña, ahorita vamos a analizar varias cosas. Es importante que tengan como esa clave. If key, entonces aquí vamos a colocar la palabra password, fue la variable que definimos, punto lower, abro y cierro, punto y coma. Aquí el password que está definido, ojo que es importante, vamos a hacerle la entrada por acá. Entonces le hicimos input, comilla, como ya lo dijimos, introduzca la contraseña. Vamos a meter ahí, introduce la contraseña más bien. Correcto. Y aquí el igual, recuerden que el igual es igual, igual. ¿Y qué va a pasar? Print, abro paréntesis, abro comillas, y digo la contraseña coincide. La contraseña coincide. Ahora si no, entonces ya saben que ir a la contraseña. Sí, lo intentamos como les expliqué. La contraseña no coincide. Entonces vamos a ejecutarlo así a ver qué pasa. Importante. Cuando aparezca el palito rojito, quiere decir que hay una línea de código mal. Acostúmbrense a tener cuidado ahí. Entonces vamos a mirar aquí qué va a pasar.
hay un error. Entonces, metamos la contraseña, entre comillas, mire que, y la ejecutamos de nuevo. Listo. Introduce la contraseña. Coloquémosle X, XA. La contraseña no coincide. Ah, listo, no coincide. Volvamos a ejecutar. Coloquemos la palabra contraseña. Enter. Ah, la contraseña coincide. Es tan interesante, ya es con una cadena de caracteres. Muy interesante ese punto. Muy bien. Ya para terminar, aquí hay un ejercicio muy bonito que dice, los alumnos de un curso se han dividido en dos grupos, A y B, de acuerdo al sexo y el nombre. El grupo A está formado por las mujeres con un nombre anterior a la M y los hombres con un nombre posterior a la N, y el grupo B, el resto. Escribe un programa que, digamos, que pregunte al usuario su nombre y sexo y muestre por pantalla el grupo que le corresponde. Lo podemos ver ahí, miren. Entonces, me voy a ir al código, me lo tengo para que lo podamos ver mejor. Lo tenía aquí ya por tiempo, creo que aquí ya lo tenía, mírenlo acá. Entonces, lo primero que hicimos fue definir una variable nombre, lo capturamos con una característica, con un input y preguntamos cómo te llamas. Después, el gender, una variable gender, le digo input, ¿cuál es tu sexo? ¿M o H? Como yo capturé esas dos variables, lo primero que hago es decirle, oiga, listo, if gender, o sea, ¿cuál es tu sexo? Entonces, si yo coloco M, voy y le digo en el nombre, digo lower, porque puede ser mayúscula, minúscula, y si me dice que sí, le digo que es el grupo A, y si no, el grupo B. En caso que no sea M, sino F, va al else y hace lo mismo, y va a preguntar el lower si es N, y coloco, en este caso si es mayor que N, grupo A o grupo B, y imprime el grupo. Seleccionémoslo y lo ejecutamos. Entonces, ¿cómo te llamas? Ahí está la pregunta. Decirle Pedro, por ejemplo. Enter. ¿Tu sexo cuál es? Pues, M. Listo, tu grupo es B. Miren que él automáticamente lo analiza. Ven que es sencillo. Simplemente hay que tener la lógica y tener cuidado de utilizar el indentamiento igual que en los demás lenguajes. Muy bien. Eso quería explicarles hoy. Hay mucho más que hablar, pero el tiempo se nos acabó. Me pasé un poquito del tiempo. Pero pienso que fue eh, un evento pues muy interesante para ustedes. Me gustaría, si hay preguntas, prendieran el micrófono, breves, eso sí, sobre el tema. Profe, yo tengo una inquietud y es ¿cuándo se debe usar dos puntos y punto y coma? En este caso, casi el dos puntos, punto y coma casi no lo usamos, si Sí, observas, casi siempre es ok. dos puntos para este escenario, sí ¿Y señor. cuándo lo debo usar? En este caso, por ejemplo, si tú observaste en las condiciones del if, los pides. Si tú observas la sintaxis de los ejercicios, en el if y en el else. Cada Ajá. vez que tú te vas metiendo en los escenarios, por eso es bueno que eh, tengan su manualito. Pues yo aquí les doy en internet hay muchos manuales y en la biblioteca de la universidad, por el libro, hay muchos manuales de Python, eso es universal. Aunque hay versiones que cambian algunas cositas, pero traten de manejar la versión que yo les expliqué ahí en el tema. Pero casi siempre la importante es ir, dependiendo de la sintaxis, van acostumbrando si va a dos puntos. Con lo que vimos hoy, ya saben que los dos puntos se utilizan en el if y en el else. Y además que él le presenta, tiene una ventaja que les presenta cuando hay inconsistencias. Marca la linecita roja, quiere decir que la línea está mal escrita. ¿Te quedó claro? Sí. Y la otra pregunta, profe, rápida es, ¿dónde están los videos para la instalación? Los videos, listo, voy a volver a compartir. Es un poquitico demorado. Tú entras a la guía. Aquí en la guía, mire, hay uno que dice OBI. Tú le haces clic ahí y él le abre esta pantalla
Y aquí en la parte de acá, esperar si es un poco lentico, vamos a ver si nos alcanza a cargar. Mire, bueno, aquí tienen que ustedes estar autenticados. Ojo, importantísimo. Tiene que haber ingresado a... Espere, porque es que no me quiere coger este teclado. Listo, profe, a mí ya me cargó. ¿Ya le cargó el video? Sí, Sí, lo ya que me pasa es que aquí cargó. me demoro auténtica porque me pide clave, pero ahí ya ustedes tienen que cargarle el video y ahí lo escuchan. Esa sería la forma. Escuchan de lado a lado Listo. el videito. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Tutor, una pregunta. Siempre hay que usar el input. Para la captura de datos, sí. O sea, si tú vas a leer datos por pantalla en los ejercicios, casi por ejemplo, si miramos aquí el ejercicio, tenemos un ejercicio del anexo, tú dices, por ejemplo, bueno, depende, porque hay ejercicios que no dice lea, sino genere. Entonces, lo va a generar automáticamente cuando hagamos ciclos repetitivos. Pero, por ejemplo, aquí dice, construye un programa que permite verificar si una persona es mayor de edad. Para esto debe solicitar el año. Mira, aquí toca solicitar el año de nacimiento, o sea, hay que hacer un input. Para calcular la edad, si la edad es mayor o igual, ¿sí ven? Para construye un programa que permite calcular el grupo de general al cual pertenece. Para esto debe solicitar la edad, mírenlo, hay que leerla, dependiendo del rango de edades. Y hay que hacer estas preguntas, mírenla, con lo que expliqué hoy. Miren, realizar el siguiente ejercicio utilizando el if else, ¿sí ven? Entonces, ahí está, con lo que vieron hoy están en capacidad de hacer esos ejercicios fácilmente. ¿Listo, Marcela? Y tutor ahí mismo, donde está, es que no me quedó bien claro cuándo hay que usar el elif y el else. A ver, el Porque if hay unos piden ahí que el elif y el else, y el otro solamente es que el hacen lo mismo. Lo que pasa es que el if es solamente si te pregunta, por ejemplo, miremos un caso. Aquí en estos hay que hacer cualquiera de los dos. If else o el if else. Y por cada uno de ellos preguntar, porque mire cuántas preguntas hay. Menor o igual a 150, menor a 150 y menor a 170. Entonces tiene que hacer esas pruebas de esa prueba lógica porque cuando haya más de una pregunta puede ir. Mire que aquí le está diciendo if, el if y el else. Mírenlo. Y hicimos un ejercicio sobre eso. Y en este caso es if, else solito. Mire que aquí le está cargando el ejercicio. Y nosotros vimos en el taller los dos casos. Aquí para el if else. Para el if else. Mire, para if, el if y else. Miren, para este caso. O Para sea, se puede usar cualquiera de cuando los. no, cuando es un caso de pregunta como esta, que es un nivel bastante fuerte, hay que utilizar if, el if y else. Pero cuando es una pregunta sencilla, if else. Solamente hay como una pruebita lógica, pero es que aquí hay varias preguntas. Fíjense tan interesante. ¿Listo? Ahí está muy claro. ¿Te quedó claro? Sí, más o menos. Bueno, más o menos, ¿por qué, Marcela? Cuéntame. Pues por lo Es que que, no lo has... Dime. pues mi duda era como cuándo se usaba uno de los dos, ¿sí me entiendes? Por eso, uno de los dos, te estoy aclarando, por eso te aclaré. Construye una calculadora básica, las operaciones suma, resta. Para esto debe solicitar al usuario ingreso los dos números y seleccionar qué operación desea realizar. O sea, hay que hacer una pregunta. Entonces él pregunta, si es tal, si es suma, entre a hacer la suma. Si es resta, haga esta. Y utiliza if else preguntando. Si es suma, si no va y pregunta si es resta. Porque lo permite así. Pero en por ejemplo, que dice, si la edad es menor o igual, no, aquí no es la edad, aquí dice, para construir Hospital de Misericordia ha solicitado su ayuda para construir un programa que permite verificar acorde a los resultados de los niveles de azúcar en ayunas si un paciente es diabético. Entonces, si está menor o igual a 50, entonces tiene que mandar criterio médico hipoglucemia. Pero si está entre 70 y menor a 110, es normal. Pero eso lo controlas por medio de if, else. ¿Correcto? Eso es lo que tienes que tener en cuenta.
Ahí tienen que, pues en una web conferencia uno les da pero la idea, porque si yo les hago el trabajo, no es la idea es que ustedes hagan ejercicios, yo les di como 2 o 3, pero ustedes pueden, hay mucho en internet, ustedes tienen la capacidad hoy en día, a diferencia de cuando yo me gradué de ingeniero hace, no existía el internet, yo me gradué en la época que era punta de computador y no existía, yo en los 80, en los 90, no, allá después, finales de los 90 y principios de los 2000, ustedes tienen esa ventaja, que tienen allá videos, por ejemplo, tú puedes mirar en un video cómo manejo el if con ejemplos en Python, y eso te da 200 videos y te explican, eso es una gran ventaja de esto, uno da una guía, pero ustedes ya lo van reforzando un poco más sobre la web y sobre los libros, hay libros físicos también. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa yo compro libros físicos porque a veces los libros digitales, pues sí, pero a veces los libros físicos son mejores tratados. Yo invierto plata en libros. Y hoy en día han viajado en la, en la papelería panamericana. Hay muy buenos libros de Python. No es que le haga publicidad de Rama, de muchos de Python muy buenos, donde hay ejercicios. Inclusive vienen con link con las páginas web del desarrollo de los ejercicios, que eso es muy bueno para que hagan buenas prácticas. ¿Te quedó claro, Marcelo? Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una última pregunta es que ahorita dijiste que era bueno que tuviéramos la guía de Python. Cuando hablas de la guía de Python, ¿es el libro que dice Python paso a paso? Sí, sí, o hay muchos, Ok, pero tú puedes escoger, a escoger, por ejemplo, una guía de cualquier libro que esté muy bien tratado, porque ese es un tema importante. Y a veces uno falla en eso, ¿sí? Uno no sabe qué guía utilizar, pero yo sí les aconsejo de que hay mucha guía, ¿no? ¿Correcto? Entonces es gracias. importante que lo hagan. Les voy a pedir un favor, ahorita que acabe la web conferencia, los que están en sala, por ahí en unos 5 minuticos, por el Skype, me diligencian su asistencia, por favor. Les mando una asistencia por ese medio, los que estuvieron en la web, ¿correcto? Entonces me hacen, yo coloco, yo sé más o menos aquí tengo quienes estuvieron, y me diligencian, por favor, esa asistencia. Para mí es muy importante. Listo, ¿qué otra pregunta hay? Tutor, muy buenos días. Luis Muy buenos Alberto, días buenos para días. todos. Cuénteme. Tutor, una consultica, pues no la vimos ahí directamente aquí, sino que, por ejemplo, yo la he visto. Por ejemplo, cuando se va a imprimir, hay una F antes de lo que se va a imprimir. ¿Esa F a qué corresponde? ¿Una F? No, Sí, yo sé que, señor. por ejemplo, a veces son comodines que utilizan, por ejemplo, para salto de línea, para otras cosas, pero usted puede consultar cuáles serían digamos, los caracteres para el manejo de cadenas en Python. Y él le va a explicar cada uno, porque esos son muchos, pero digamos que la clase no se trataba de eso, porque eso ustedes lo pueden investigar fácilmente en los libros. Pero, por ejemplo, el backslash n es para salto de línea, sí, ¿no? Dependiendo de los lenguajes. Pero F no me acuerdo, la verdad. Algunos Bueno, es, por listo. ejemplo, para espacios o así, ¿no? Toca mirar. ¿Listo, Luisa? O si no me escribe y la duda y yo le respondo ya por el correo o lo que sea. Listo, muchas gracias. Listo, Luis Alberto. ¿Qué otra duda, muchachos, antes de terminar? Y muchachas, ¿todo claro? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, entonces yo estaré muy pendiente. Recuerden no dejarse inculgar. Los que están aquí en la sala y los que vayan a escuchar esta web en video, la pueden aprovechar de la mejor manera. Yo estaré muy pendiente de sus participaciones en los foros y como les dije al inicio de la sesión, ojalá trabajar el trabajo grupal, el trabajo individual, casos extremos que vean que algunos, por ejemplo, Nicolás, yo por ahí lo vi que era muy pendiente del grupo, así los que me acuerden, no sé si Diana y Marcela también, que estaban, más o menos me acuerdo, algunos que están muy pilos en el trabajo, en el trabajo, en las tareas, de todo. Eso me parece bien. Pero si ven que el grupo no se mueve, pues lo hacen solo, porque pues tampoco es que diga que hoy y mañana ya tiene que responderle, no se trata de eso. Toca dejar unos días prudenciales. Recuerde que el calendario cuando se nos cierra la actividad. Recordemos que esa actividad tiene tiempo muy claro. Si ustedes miran el calendario,
o la agenda de la actividad, eso tiene un tiempo estimado. Entonces, bájese a la agenda del curso. En la agenda del curso nos va a decir exactamente cuánto tiempo nos va a quedar y no dejar todo para última hora. Recuerden que esta actividad, y les confirmo, esta tarea 3 dice que nos quedan 24 días, 14 horas y 13 minutos. 1 de noviembre, si no estoy mal, se termina la actividad. Entonces, controlen muy bien su tiempo, ¿correcto? Tienen buen tiempo para desarrollarlo. Fíjense que lo bueno digamos, de la metodología aquí de la UNAD es que les da un buen tiempo para que ustedes, si son juiciosos, pues aprovechen, investiguen y no se limiten simplemente a hacer la tarea, sino que lleguen mucho más a fondo del proceso. Y eso se trata, de que ustedes... Yo también me gradué a distancia en otra universidad y hoy en día le doy gracias a Dios porque eso me volvió un investigador bastante fuerte. No es que desmerite porque yo también dicto en presencial, pero yo me he dado cuenta que los que nos trabajamos a distancia, en este caso, virtualmente, somos muy investigativos y no nos dejamos por ningún lado ganar de nada porque desarrollamos, y así yo he evolucionado en ingeniería de software. Entonces, les agradezco su participación, voy a detener la grabación. Tutor, una Y última pregunta, qué pena.